Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin y hoy quiero invitarte a reflexionar en una de las enseñanzas más profundas que Jesús compartió. Vamos a hablar sobre la parábola del sembrador. Esta es una historia sencilla, pero con un mensaje eterno. Porque en cada palabra de esta parábola, Dios revela algo sobre nuestro propio corazón. Cómo escuchamos, cómo respondemos y qué tan fértil es el terreno donde su palabra cae. Quédate conmigo hasta el final, porque descubriremos juntos qué tipo de tierra hay en ti. También cómo permitir que la semilla de Dios crezca, florezca y dé fruto abundante. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, no solo hablaba de un agricultor lanzando semillas, hablaba de ti y hablaba de mí, de cómo reaccionamos cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 8. Cuando se juntó una gran multitud y vinieron a él de cada ciudad, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas, clamaba: El que tiene oídos para oír, oiga. Como decíamos antes, Jesús no estaba dando una lección de agricultura. Estaba describiendo lo que ocurre cada vez que su palabra es anunciada, como estamos haciendo ahora. Cada vez que alguien escucha un mensaje del Evangelio, hay una siembra, y cada corazón es un tipo de tierra. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo en esta parábola, no como una historia antigua, sino como un espejo del alma, porque el sembrador sigue caminando, y hoy, una vez más, Dios está sembrando su palabra en ti. Vamos a analizar un poco estas semillas. La primera semilla que cayó junto al camino es el corazón endurecido. En Lucas 8:5 podemos leer las palabras de Jesús, que dijo: Una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Cada vez que leo este pasaje, pienso en aquellas almas que escuchan la palabra sin la menor intención de dejar que los toque. Escuchan, pero no oyen. Asisten a la iglesia, pero su corazón está cerrado. Están presentes en el cuerpo, pero están ausentes con el alma. He conocido muchos así, y seguramente tú también. Personas que vienen a los cultos, se sienten, escuchan, incluso asienten con la cabeza, pero al salir no recuerdan ni una sola palabra. El mensaje cayó, pero fue pisoteado por el tránsito de los pensamientos del mundo. Jesús lo explicó más adelante en Lucas 8:12, y dice: Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Hermanos, recordemos, el enemigo no necesita destruirte con violencia. Le basta con distraerte. Basta con llenar tu mente de ruido, de ocupaciones, de orgullo, de incredulidad. Y la palabra que podría haber germinado vida desaparece. He llorado por personas así, corazones que se han vuelto duros como el asfalto. Y cuanto más escuchan, más se endurecen. ¿Por qué? Porque se acostumbran
a la predicación, al mensaje del Evangelio. Muchas veces cuando comparto le doy el ejemplo de una persona que está inmune, una persona que ha tomado tanto paracetamol que ya no le hace efecto, no cumple su propósito. Y lo mismo puede pasar con nuestra alma. Podemos escuchar predicaciones y predicaciones y predicaciones, pero si no trae resultados, si no tiene efecto en nuestro corazón, nos volvemos inmune a la palabra de Dios. A veces pienso en lo que dijo el profeta Isaías. Dice en Isaías 6:10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para ellos sanidad. Es triste escuchar tantas veces de Cristo, ver su amor retratado en la cruz y aún así permanecer igual. Si te reconoces en esta primera tierra, quiero decirte algo. No todo está perdido. El Espíritu Santo puede tomar ese terreno pisoteado y volverlo fértil. Él puede romper la costra del orgullo y hacer brotar la vida donde antes no había nada. Solo tienes que pedirlo con sinceridad. Señor, ara mi corazón otra vez. No dejes que tu palabra rebote en mí. Vamos a ir a la segunda semilla. Esta es la semilla que cayó sobre la roca. Este significa el corazón superficial. Jesús dijo en Lucas 8:6, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Este tipo de corazón no está cerrado, al contrario, parece receptivo, sensible. Se emociona fácilmente, se conmueve con las canciones, se quebranta en un momento de oración. Recibe la palabra con gozo, como explica Jesús en Mateo 13:20. Pero la emoción no es raíz. Y cuando viene la prueba, el entusiasmo se evapora. Seguramente conoces a alguien que ha dicho, esta vez sí cambiaré. Pero al primer viento de crítica, de tentación o de rutina, se vuelven como antes. Lucas 8:13 nos dice, no tienen raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Estas son las conversiones de primavera, que brotan rápido, pero no sobreviven el verano. Y lo más doloroso es que a veces nosotros mismos nos engañamos. Creemos que sentir es lo mismo que creer. Pero la fe verdadera no se basa en emociones, sino en convicción. No nace de un impulso momentáneo, sino de una entrega profunda. He aprendido que Dios no busca lágrimas pasajeras, sino decisiones firmes. No quiere solo tocarnos, quiere transformarnos. Y eso requiere profundidad. Requiere que su palabra entre hasta la raíz, que atraviese la superficie de las emociones y alcance el alma. ¿Sabes cuándo se prueba la autenticidad de la fe? Cuando llega el sol. Cuando el calor de la adversidad nos pone a prueba, ahí se ve si la planta tiene raíces o tiene solo hojas. Por eso te pregunto, ¿tu fe está arraigado en Cristo o solo en un momento bonito que viviste? Si no hay raíz, pídele a Dios que cabe más hondo. A veces las pruebas que tanto tememos son el modo en que Dios profundiza nuestras raíces. Porque una fe que no ha sido probada, no ha sido formada. Continuamos con otra semilla. Vamos a ver la semilla que cayó entre los espinos. Este es el corazón dividido. Podemos leer en Lucas 8:7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
Este tercer terreno es el más común hoy. Son personas que reciben la palabra, la aceptan, incluso la entienden, pero le dejan competir con demasiadas cosas. Y Jesús nos da la explicación en Lucas 8:14, donde dice: estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Es decir, el problema no es la falta de tierra, sino el exceso de ocupaciones. El corazón está lleno de cosas que no son malas en sí mismas, pero que ocupan el lugar de Dios. El creyente entre espinos ama a Dios, pero también ama demasiado al mundo. Quiere dar frutos, pero no quiere soltar sus prioridades. ¿Y cuál es el resultado? Pues una vida estancada, sin plenitud. Hemos visto familias enteras viviendo así, ¿verdad? Siempre corriendo, siempre con prisa, siempre sin tiempo. Pero lo más triste no es la agenda llena, sino el alma vacía. Jesús lo dijo con dolor en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores. No se puede tener un pie en el cielo y otro en el mundo. Tampoco se puede buscar a Cristo a medias. Pero, sin embargo, ¿cuántas veces intentamos hacerlo? Nos decimos: cuando tengo más tiempo, cuando los hijos crecen, cuando me jubile. Y los años pasan y la semilla nunca madura. Sabes, los espinos crecen rápido. Puede ser las preocupaciones, el trabajo, el dinero, las redes sociales, la opinión de los demás, el placer, el miedo o la comodidad. Todos compiten por la atención de nuestra alma. Y lo triste es que poco a poco, sin darnos cuenta, lo espiritual se asfixia. Quizás tú mismo lo notas. Ya no oras como antes. Ya no sientes el fuego de antes. La Biblia quizás te parece pesada o el corazón distraído. No fue un pecado grande el que te robó la vida espiritual. Fue un conjunto de espinos pequeños creciendo sin control. Pero, queridos oyentes, hay esperanza. El jardinero divino aún tiene su podadora. Él puede limpiar tu corazón de espinos. En Juan 15:2 Jesús lo promete. Dice: a todo aquel que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tal vez hoy Dios quiere podar algo en ti. Quizás una ambición, quizás una relación, una costumbre. Lo importante es que lo dejes podar. Duele, sí, pero después de la poda viene la cosecha. Vamos a la última semilla, la semilla que cayó en buena tierra. Este es el corazón preparado. Por fin, Jesús habló de la cuarta tierra, y dice en Lucas 8:8: otra parte cayó en buena tierra, y nació, y dio fruto a 100 por uno. Este es el corazón que ha sido trabajado por la gracia. No nació bueno, porque ninguno lo es naturalmente, pero fue labrado por Dios. Dios aró con el arado del arrepentimiento, hablando con lágrimas, y preparó el terreno para recibir su palabra. Jesús lo explica en Lucas 8:15. Con corazón bueno y recto retiene la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. Hermanos, la diferencia no está solo en oír, sino en retener, en perseverar, en permitir que la palabra eche raíces, que crezca, florezca y dé fruto. Ahora, el fruto no siempre es espectacular, pero siempre es visible.
Una vida transformada, una fe constante, un amor sincero, un corazón obediente. Algunos, dijo Jesús, dan fruto a 100 por uno, otros 60, otros 30. Pero lo importante no es cuánto fruto, sino que haya fruto. Porque donde hay vida, hay evidencia. El fruto no aparece de inmediato. La semilla necesita tiempo y también necesita fe. Hay estaciones de crecimiento, hay sequías, hay lluvias, pero el sembrador no abandona su campo. Dios no se rinde contigo. Si su palabra ha caído en tu corazón, tarde o temprano verás el fruto. Después de escuchar esta parábola tantas veces, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Soy el camino? ¿Soy la roca, los espinos o la buena tierra? Tal vez dirás, mi corazón tiene un poco de todo. Y es cierto, a veces nos sentimos fértiles para Dios y otras veces duros, superficiales y distraídos. Pero la buena noticia es esta: Dios puede transformar la tierra de tu corazón. Puede romper el camino endurecido, profundizar el terreno pedregoso y arrancar los espinos que ahogan tu alma. Él no se cansa de sembrar y cada vez que escuchas su palabra, está arando en ti. Recuerda, el sembrador sigue caminando, sigue pasando por la historia, por las iglesias, por los hogares, por las redes, por el internet y también por tu vida. Y mientras Él pasa, lanza semillas. Algunos caerán en el camino, otros en la roca, otras entre espinos, pero quizás hoy, en este momento, una semilla ha caído en buena tierra. No la dejes ir, guárdala, riega con oración, protégela del enemigo y deja que el Espíritu Santo la haga crecer. Quiero terminar con algunos pasos prácticos para permitir que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. 1. Pide a Dios que prepare tu corazón cada día. La buena tierra no se encuentra por casualidad, se prepara. Así como un agricultor no siembra sobre terreno seco o endurecidos, nosotros tampoco podemos recibir la palabra sin preparar el alma. Antes de abrir la Biblia o escuchar un mensaje, tómate un momento y ora con humildad. Por ejemplo, Señor, abre mi mente y mi corazón, quita de mí distracciones, toda dureza, todo orgullo, quiero escucharte. Imagina a María de Betania sentada a los pies de Jesús, escuchando cada palabra con atención, mientras Marta se preocupaba por muchas cosas. María escogió la mejor parte, abrir su corazón antes que sus manos. Y esto nos enseña que cada vez que te acercas a la palabra, con una actitud de escucha y reverencia, estás arando el suelo de tu alma. Dos, permite que el Espíritu te confronte. La tierra fértil se trabaja con el arado, y el arado hiere antes de sanar. Así también la palabra de Dios, cuando entra al corazón, a veces duele. Nos muestra nuestras fallas, nos corrige, nos llama al arrepentimiento. Cuando Pedro escuchó a Jesús decir, «Apártate de mí, Satanás», fue confrontado duramente, pero esa corrección lo llevó a crecer. A veces Dios usa su palabra para sacudirnos, no para rechazarnos, sino para transformarnos.
Entonces, no corras cuando la palabra te incomode. Esa incomodidad es señal de que el Espíritu está trabajando en ti. Dile: Señor, no quiero solo sentirme bien, quiero ser cambiado. Tal vez una predicación te confrontó sobre el perdón y recordaste a alguien a quien aún no has perdonado. Ese momento no es casual, es la pala del Espíritu rompiendo el suelo para que nazca la semilla del amor. Paso práctico número 3. Riega la semilla con obediencia. No basta con oír la palabra, hay que vivirla. En Santiago 1:22 nos dice: Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. El apóstol Pedro obedeció las instrucciones de Jesús de volver a echar la red, aun cuando había pasado toda la noche sin pescar nada. Esa simple obediencia trajo una pesca milagrosa. Esto nos enseña que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, riega la semilla espiritual. Cuando perdonas, cuando ayudas, cuando oras por alguien, cuando eliges hacer lo correcto, aunque nadie te ve, estás regando el campo de tu alma. Quizás la palabra te ha hablado sobre ser más paciente con tus hijos o más generoso con los necesitados. Empieza hoy con una acción sencilla. La semilla germina cuando se pone en práctica, no solo cuando se escucha. 4. Arranca los espinos constantemente. Los espinos no desaparecen solos. Crecen rápidos, silenciosos y pueden invadir todo el huerto si no lo vigilas. Por eso Jesús dijo que los espinos representan los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, en Lucas 8:14. Si recordamos al joven rico, él no pudo seguir a Jesús porque tenía el corazón enredado entre espinos. Amaba la vida eterna, sí, pero también amaba demasiado sus bienes. Y esto nos enseña que no siempre se trata de pecados evidentes. A veces son distracciones las que ahogan la vida espiritual. Quizás una hora de redes sociales puede robarte el tiempo de oración, o preocupaciones constantes que puede ocupar el espacio de tu fe. Un consejo te puedo dar: haz una limpieza espiritual cada semana. Pregúntate: ¿qué me está robando tiempo de calidad con Dios? ¿Qué cosas me están llenando de ansiedad en lugar de fe? Puedes pedir al Espíritu Santo que te muestre tus espinos y te ayude a arrancarlos. 5. Persevera, aunque no veas resultados inmediatos. Recordemos, el fruto no aparece de la noche a la mañana. A veces oramos, servimos, leemos la Biblia, pero no vemos cambio. Tenemos el ejemplo de José. José esperó años en prisión antes de haber cumplido su sueño. También Abraham esperó décadas para recibir la promesa. Y aún así, ambos siguieron creyendo. La buena tierra persevera porque confía en el sembrador, no en las circunstancias. El mismo Dios que sembró en ti, cuidará el proceso hasta el final. Quizás estás orando por un familiar que aún no se ha convertido, o estás luchando con un hábito que no logras vencer. Y yo te digo hoy, no te rindas. Cada oración es como una gota de agua sobre la semilla. Dios no se olvida del terreno que está cultivando. Quiero recordar una promesa preciosa en Salmo 126, versículo 5. Y dice: el que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Tu perseverancia hoy será tu cosecha para mañana.
Y por último, mantente cerca del sembrador. Recuerda esto, la tierra no se mantiene fértil por sí sola. Necesita al agricultor constantemente. Separados de él, nada podemos hacer. Los discípulos caminaron con Jesús cada día. No solo lo escuchaban los domingos, lo acompañaban entre semana, lo observaban, le preguntaban, convivía con él. Esa cercanía los transformó. Y querido oyente, busca comunión diaria con Dios. Habla con Él en la oración. Escucha su voz en su palabra. Comparte tu fe con otros. Donde hay intimidad con Cristo, hay crecimiento. Oremos juntos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque no dejas de sembrar en nosotros, aun cuando tantas veces hemos sido tierra dura, quizás superficial o llena de espinos. Hoy te pedimos que labres nuestra alma otra vez. Rompe lo endurecido, profundiza donde hay poca raíz, limpia donde hay espinos y haznos buena tierra para ti. Que tu palabra eche raíces profundas en nosotros, que dé fruto en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestro amor a los demás. Que cada día seamos un campo donde tú encuentres gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.